A continuación, resolveremos el siguiente ejemplo sobre colisiones elásticas y conservación de la energía, referente al tema de cantidad de movimiento lineal o momentum. El ejemplo dice lo siguiente: una bola de billar A se mueve con una velocidad v y choca contra una bola de billar B de igual masa que se encuentra inicialmente en reposo. ¿Cuál será la velocidad de las bolas de billar después de la colisión si se supone que esta es elástica? Primero, representemos la situación física que se nos ilustra en el presente ejemplo. Tenemos entonces una bola de billar A que viene con determinada velocidad inicial v sub A igual a v en magnitud, y nos dicen que va a chocar con una bola B que se encuentra inicialmente en reposo. Luego de que ocurre la colisión, siendo esta elástica, nos solicitan entonces determinar las velocidades de las bolas de billar luego de la colisión, considerando que esta es elástica. Estudiaremos la situación física en el intervalo de tiempo desde el instante preciso antes de la colisión hasta el instante justo después de la colisión. Vamos a considerar que no existen fuerzas externas que actúen sobre el sistema de dos bolas, por lo que estamos considerando que fuerzas verticales como el peso y la normal se anulan, por lo que podemos decir que la cantidad de movimiento se conserva, y podemos entonces decir que la cantidad de movimiento inicial para este sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento final del presente sistema de dos bolas de billar. Además, tenemos que la colisión es elástica. Como la colisión es elástica, entonces también podemos aplicar la ecuación de conservación de la energía cinética, es decir, que la energía cinética del sistema antes y después de la colisión se conserva, es decir, la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final para el sistema de las dos bolas de billar. Con estos planteamientos entonces resolvamos el presente ejemplo analíticamente. Resolviendo entonces el presente ejemplo, sabemos que la velocidad inicial de la bola A va a ser igual a v, la velocidad inicial de la bola B va a ser igual a 0 porque se encuentra inicialmente en reposo. Tenemos que ambas bolas de billar tienen igual masa, por lo tanto decimos que la masa de A es igual a la masa de B igual a la variable m, y nos solicitan determinar tanto la velocidad final de A como la velocidad final de B. Podemos observar que este es un ejemplo demostrativo en el cual vamos a obtener una expresión para hallar las variables desconocidas en términos de las variables conocidas. No es un ejercicio propiamente numérico, aunque se puede resolver también numéricamente si conocemos los valores de la velocidad inicial de A y de la masa tanto de A como de B. Tenemos entonces que a partir de la conservación de la cantidad de movimiento, la masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad inicial de B va a ser igual a la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. En esta expresión sabemos entonces que la velocidad inicial de B es 0, la velocidad inicial de A es v y las masas de A y de B son iguales, representadas como m. Esta expresión nos queda entonces del modo siguiente, como m por v más 0 igual a m por v sub AF más m por v sub BF. Podemos entonces sacar factor común en el lado derecho de la ecuación m, y tenemos entonces que la masa por la velocidad inicial v va a ser igual a m como factor común de la suma entre las velocidades finales de A y de B. Podemos cancelar el factor m, es decir, las masas de las bolas, y obtenemos la siguiente expresión, que v, la velocidad inicial de A, va a ser igual a la suma de las velocidades finales tanto de A como de B. Y vamos a denotar esta ecuación como la ecuación número 1. Como tenemos dos incógnitas y hasta el momento una sola ecuación, necesitamos una segunda ecuación para tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y así resolver el presente ejemplo. La segunda ecuación puede ser la obtenida a partir de la conservación de la energía cinética, y recordemos que la ecuación de conservación de la energía cinética, la cual se cumple en el presente caso ya que tenemos una colisión elástica, es la siguiente: un medio de la masa por la velocidad inicial de A al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad inicial de B al cuadrado es igual a un medio de la masa por la velocidad final de A al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad de la bola B final elevada al cuadrado. O también podemos utilizar la siguiente expresión deducida
en un video anterior para la colisión elástica frontal entre dos objetos A y B, que se obtiene también de la ecuación de la conservación de la energía cinética para una colisión elástica. Entonces, la ecuación para una colisión elástica frontal entre dos objetos A y B, recordemos que es la siguiente, que la velocidad inicial de la bola A menos la velocidad inicial de la bola B va a ser igual a la diferencia entre la velocidad final de la bola B menos la velocidad final de la bola A, o lo que es lo mismo, que la diferencia entre esas velocidades iniciales va a ser igual a menos paréntesis la velocidad final de A menos la velocidad final de B. En esta ecuación entonces sabemos que la velocidad inicial de B va a ser 0 porque parte del reposo y la velocidad inicial de A va a ser v. Por tanto, esta ecuación nos queda del modo siguiente, como v igual a la velocidad final de B menos la velocidad final de A. Y vamos a denotar esta ecuación como la ecuación número 2. Tenemos entonces el siguiente sistema de ecuaciones para resolver el presente ejemplo. Con estas dos ecuaciones podemos entonces determinar los valores de las dos incógnitas para el presente ejemplo. Empecemos igualando las ecuaciones 1 y 2, ya que como podemos observar en ambas ecuaciones está despejada la variable v y tenemos que la velocidad final de A más la velocidad final de B va a ser igual a la velocidad final de B menos la velocidad final de A. En esta ecuación entonces vamos a colocar los términos de una misma variable en un solo lado. Vamos a dejar los términos en v sub a en el lado izquierdo de la ecuación y tenemos que eso nos queda como v sub a f menos v sub a f, en el lado derecho pasa como más v sub a f al lado izquierdo, igual entonces a v sub bf, y v sub f positivo en el lado izquierdo pasa como menos v sub bf al lado derecho. Por tanto, esto nos queda como 2v sub f igual a v sub bf menos v sub f 0, y esto nos indica entonces que la velocidad final de A va a ser igual a 0. Con este valor entonces podemos reemplazar ya sea en la ecuación 1 o la 2 para determinar el valor de la velocidad final de B. Tomemos entonces la ecuación 2. Entonces este valor en la ecuación 2 nos indica lo siguiente, que v igual a v sub f menos el valor de la velocidad final de A, que es 0. Entonces la velocidad final de B va a ser igual a v. Por tanto, con estos resultados podemos decir que antes de la colisión la velocidad inicial de A es igual a v, en tanto que la velocidad inicial de B es igual a 0 porque la bola B se encuentra inicialmente en reposo, y después de la colisión la velocidad final de A es 0 y la velocidad final de B va a ser igual a v. Este resultado nos indica que la bola A llega al reposo luego de la colisión, mientras que la bola B adquiere toda la velocidad inicial con la que venía la bola A. Frecuentemente los jugadores de pool y billar observan este resultado, que es válido solo si las dos bolas tienen masas iguales y si no se les da un giro. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre colisiones elásticas y conservación de la energía referente al tema de cantidad de movimiento lineal o momentum.